regreso, gracias por estar con nosotros en la mesa de análisis. Ya nos acompañan en el estudio nuestros analistas de hoy. Como cada miércoles está con nosotros la doctora Leticia Santoyo. Muy buenos días aquí a mis compañeros, a Javier y a Salvador y a pues este público tan amable que nos acompaña. Sí, también está con nosotros Salvador Leal, bienvenido. Sí, buenos días a mis compañeros Javier y Leti, y al auditorio también buenos días. Y bueno, también nos acompaña Javier Terrazas, bienvenido. Gracias, feliz cumpleaños, amiga, y felicidades a Victoria porque estamos con un clima espléndido. La verdad es que sí, es por el cumpleaños. Por eso. Sí. Tienes razón. Bueno, y si les parece, les comparto el tema de hoy, también para usted que nos acompaña del otro lado de la radio. Les comparto la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica, dio a conocer que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional desconoció como miembros de su bancada a las diputadas Sandra Luz García Guajardo y Linda Mireya González Zúñiga, quienes habían votado en favor de iniciativas de Morena. Recientemente, quedando ya el PAN con minoría, con 13 legisladores locales. ¿Qué opinan en términos generales de este tema? ¿Qué opinan de la actuación del grupo parlamentario de la Acción Nacional? Doctora. Sí, mira, muchas gracias. Déjame primero, antes que nada, pues hacer una acotación y una anotación. Creo que el tema específicamente lo domina Chava, pero voy a hablar de muchas percepciones sobre lo que yo he leído. Y ahora sí, opinión pura, no tiene ningún fundamento. Pero creo que esto normalmente ha sido como que esa parte del chapulineo que hay entre los partidos políticos dentro del Congreso del Estado. Ver algunas cuestiones que tienen que de robarse diputados de uno u otro para lograr mayorías, igual también son intereses de los propios legisladores de primero postularse por un partido, luego declararse independientes o irse a otro partido. Entonces, son negociaciones, o como le llamaban antes, concertaciones, de esas negociaciones que se dan así muy por abajo de la mesa, en donde pues prácticamente se ven conveniencias, ¿no? Al final de cuentas creo que eso no es nuevo. El hecho de que un diputado se salga de su partido primero para declararse independiente y luego para pasarse a otro partido político es histórico. Ha habido muchos casos en lo que yo he leído en la prensa y no es más que prácticamente intereses personales por de alguna manera estar bien, a veces con el que está precisamente gobernando. ¿Qué opinas del tema, Salvador Leal, de la actuación del partido, de la bancada de Acción Nacional? Mira, esta situación ha habido muchas opiniones, pero con esto que se dio ya, esto fue por parte del coordinador de la fracción, quien determinó sacarlas de su bancada. Todavía no se hace el trabajo o la destitución del comité estatal, son trabajos diferentes, por un lado. Pero sí, la fracción del PAN, de seguir así, porque ayer ya también le sacaron 24 votos para tumbar una ley en el Congreso, en el Estado, y esto quiere decir que si no se cuidan, si no se protegen, si no se unen otra vez o trabajan con sus doctrinas de anteriores, estos se van a ir al despeñadero ya. Porque si quedan 13, yo digo 12, porque el otro diputado está con PRI, se lo prestó el PAN al PRI para que sea fracción. Entonces, las situaciones de las diputadas ayer fue un oficio dirigido a la Junta de Coordinación, donde el Moyo la desconoce ya las quita de la fracción y ellas quedan no independientes, son sin partido. Aquí hay una posibilidad, porque platicando ahí en el Congreso, inclusive con ellas, de que se pueda constituir una fracción más, porque a ellos les falta una diputada, puede ser diputada sin partido, pero con fracción, porque son 3 las que debe de haber. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir con esto? Que ya dentro del PAN existe la posibilidad que se vaya segregando, quitando una más, y si unen a esa diputada sin partido, serían 3. Entonces, creo que ya el PAN va a quedar con 11, ¿ves? O hasta menos, porque ayer se dio una votación donde participaron estas 2 diputadas sin partido, otras 2 más, o 3 más, que votaron a una ley a favor de Morena y en contra de ellos, porque eso les favoreció en su tiempo cuando fueron gobierno. Entonces, todo esto va a implicar
a que se vayan quedando, porque tengo entendido, y me voy a extender nada, porque sí, ya que están viendo, en la reunión del comité estatal hubo fricciones internas entre ellos mismos. Hay ya divisiones, porque hay ya un encono hacia que no quieren hacer lo mismo que estaban haciendo anteriormente. Quieren que ya se quite ese cacicazgo que existe o que esté existiendo dentro, y esto pues afecta al partido y afecta hasta el Congreso del Estado, hasta donde ha llegado ya la división. Esto, si siguen así, pues se pueden quedar hasta con 10 diputados, nada más, y los demás pues comienzan a brincar y otros a hacer una posibilidad de que se haga fracción de estas diputadas sin partido mañana o pasado, porque por lo menos falta una, y creo que lo pueden lograr, porque ya andan 2, 3 diputadas que están inclinándose a la balanza no que sean hacia Morena, porque no ellos, sino que sean sin partido y que voten de acuerdo a sus circunstancias, en el momento de que se presenten iniciativas, puntos de acuerdo, de lo que sea, o ellas mismas presentar, son libres. El artículo 62 de la Constitución son libres para presentar iniciativas. Entonces, no hay quien los detenga. Creo que van en caída libre. Y si siguen así, pues ya las divergencias que se están dando en el Congreso y el Comité Estatal a través del Consejo, eso indica que ya hay rompimientos entre los grupos. Entonces, puede ser que esto ya vaya debilitando, y con lo que hicieron ayer, vaya debilitando a Acción Nacional. Ok, correcto. Javier Terrazas, ¿qué opinas? Hay una frase que me encanta. Dice, para conocer bien el texto, hay que hurgar en el contexto. Se nos hace un poco raro que ahora panistas, la diputada Sandra Luz García Guajardo y Mireya González Zúñiga, ambas de Matamoros, de pronto tambaleen a sus convicciones, a sus principios, porque ellas sí eran panistas. Entonces, de pronto se declaran, por eso no se declaran independientes, se declaran diputadas sin partido, porque de alguna manera tienen algo de principios y nostalgia por el panismo tradicional añejo. Entonces, lo que ocurrió es que hay una nueva realidad en Tamaulipas. Hay un morenismo arrasante que gobierna más del 80% de la población en los principales municipios, un gobierno estatal panista que encabeza Américo de Relanaya. Entonces, es otro el contexto. Y pues creo que eso es lo que está orillando, y sobre todo que ya no hay una corriente cabecista que era la que dominó y aplanó a todas las corrientes del panismo tradicional en los municipios. Entonces, estas corrientes pues ahora sí se están deslindando. Y bueno, Morena está aprovechando esa coyuntura y lo estamos viendo en este tipo de acuerdos. Sí, tienes más aquí mis compañeros, porque yo realmente, como les digo, estoy ignorante de algunas cuestiones que tienen que ver con el Congreso, pero existe la figura de diputados sin partidos. Sé que independientes sí, pero realmente sin partidos, si nadie puede llegar realmente al poder sin tener un partido político, pues solamente por la vía independiente. Ahora, ser una fracción sin partido, o sea, ¿a quién representa o cómo? No sé, por eso mi pregunta aquí a mis compañeros en ese tipo. Al Grupo Plural que está en el Senado. Son 4 o 5 senadores que son un Grupo Plural. ¿Pero legalmente existe? Sí, existe, sí. Y pueden hacerlo y se hace fracción. Ya con 5, pues son fracción de un Grupo Plural que son del PAN, y son diferentes diputados que se independizaron, se hicieron sin partido y formaron un Grupo Plural independiente de las fracciones, pero son fracciones que se constituyen. Aquí no hay independencia, pero sí sin partido, y se destituyen solamente de la fracción, la sacan de la fracción, de la bancada de ahí del Congreso, más no todavía falta lo del Comité Estatal, que es un procedimiento que va para larguito, porque hay que poner muchas cosas en el asador, por los derechos políticos, los derechos humanos, hay muchas cosas que están hoy en día legales y que antes no se hacían. Entonces ellas determinan por un voto o dos
decir, no, pues no, es que no me conviene, pero porque decían ellas y lo dicen porque estaban sujetadas a un yugo y eso ahorita se están desahogando internamente de muchos diputadas y diputados, inclusive los del Consejo Estatal se están desahogando de ese yugo que tenían. Pero bueno, esperemos que esto les ayude o quieran sacar adelante o sacar las doctrinas de antes como eran antes, si no van a caer en decadencia. Y ahorita que hablaba Javier de las diputadas, Sandra Luz, hay que recordar que fue suplente de Cabeza de Vaca, pues si panista es, duró 3 años en el Senado como suplente después de Cabeza de Vaca. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues hay enconos, hay diferencias. La otra Linda Mireya es una muchacha, es una joven, pero es hija de un exdiputado, Hilario González, que fue exdiputado del Congreso por parte de Acción Nacional. Entonces, pues, ellas no renuncian al PAN, se convierten nomás en diputadas sin partido. Inclusive por eso hacen esa petición y lo dejan en tela de duda de que se pueden convertir en fracción mañana pasado. Sí, claro. Hablando sobre este tema, bueno, ya lo tenemos sobre la mesa, pero ¿consideras, Javier, que está justificado que pasara, pues que este tema que, bueno, decía el líder del PAN aquí en Tamaulipas, que habían sido traidoras? ¿Tú crees que sí se justificaba que salieran o que tuviera toda esta polémica? Pues mira, los diputados son autónomos, algunos se deben al pueblo, otros, en el caso de ellas son plurinominales las dos, pero se deben al partido. Creo que también hay que ver hasta dónde hay un liderazgo en la fracción del PAN. Creo que al dirigente estatal y coordinador de esa fracción le ha faltado ese liderazgo. Ahora, en este momento que se le van 2, lo cuestiona, pero cuando se llevaron ellos 2 o 3 de Morena, o sea, entonces sí se podía, ¿sí? Entonces, ¿por qué si puedes traer a tu causa? ¿Y por qué cuando 2 te brincan, los voy a expulsar, son traidores? Entonces, creo que son valores entendidos. Lo que nos falta en Tamaulipas son auténticos militantes y defensores de los principios e ideologías de cada uno de los institutos. Desgraciadamente, son como franquicias y pues nada más se identifican con colores, con siglas, pero no lo llevan en el corazón y en el hueso. Entonces creo que hay pocos morenistas de hueso colorado, pocos priistas de hueso colorado y algunos panistas de hueso azul. Digo, hay que valorar que sí los hay, pero al panismo hay que reconocer, lo desplazó el cabecismo y el cabecismo ahorita va de picada. O sea, ¿por qué? Por los excesos que cometió, por los abusos en todos los sentidos y bueno, está cosechando lo que sembró. Sí, todo parece indicar que siguen sin querer aprender de sus errores y prueba de ello, pues está aquí el Congreso con esta, pues para algunos, pues el hecho de que se estén yendo, de que estén esas problemáticas, quiere decir que no hay una introspección realmente de lo que está pasando. Doctora. Es que es cierto, eso que dice Javier es muy cierto, creo que no es de ahorita. Los últimos 3 o 4, lo mejor líderes del PAN, han carecido de ese liderazgo y de esa comunicación con su gente. Realmente había un liderazgo, pues prácticamente de facto por tener el poder de el exgobernador Cabeza de Vaca, y que pues no era negociación, era sumisión. Entonces sometía prácticamente a todos, porque vemos que no hubo esa unidad entre los grupos dentro del mismo partido. Entonces, ¿pero qué es lo que pasaba? Pues los sometían. Entonces, ahorita se sienten libres, se sienten nuevamente como que pueden opinar, pueden decir, y además se sienten en el momento de poder increpar o decir, no estoy de acuerdo. Entonces, el no estoy de acuerdo con algo no quiere decir que sea traidor. Hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras, porque estamos llegando a un margen de intolerancia también, en que ya nadie puede pensar diferente que otro, porque entonces ya te conviertes en traidor. Y esa palabra, pues es una palabra muy fuerte y devastadora en una sociedad que se dice ahora inclusiva. Ahora donde pues
hoy nadie pensamos igual, todos pensamos diferente. Estas opiniones también nuestras son opiniones de cada uno de nosotros y tienen que ser respetadas aún cuando haya alguien que no coincida con ese tipo de opiniones. Pero es una opinión al final de cuentas. Eso es lo que está pasando. Estamos viendo una gran intolerancia, no solamente del PAN, también lo estamos viendo de Morena. Quien no piense igual que el presidente, pues ahora ya es traidor. Quien no piense igual que alguien, es traidor. Eso no puede pasar en una sociedad donde pues necesitamos precisamente la unidad, necesitamos comunicación, necesitamos ir dialogando, ir negociando como siempre se ha hecho, ¿sí? Esto es a base de una negociación, a lo mejor tú ganas una y pierdes otra, pero al final de cuentas es negociación. Sí, claro, y hablando de las diferentes bancadas, de los diferentes partidos políticos que hay en el Congreso del Estado, bueno, representándolos a través de los legisladores, pues yo creo que en esencia cada uno de los partidos políticos tiene coincidencias, ¿no?, en buscar el bien común. De ahí que yo decía, ¿cuál es la justificación de que tú señalas que es traición cuando está apoyando otro partido político que busca, se supone, en esencia, el bien de todos los tamaulipecos? Es tiempo de irnos a una pausa, si les parece no tardamos, y volvemos con más de la mesa de análisis. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Ya está aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el domo más grande de Latinoamérica. Muchísimos fabricantes de León, Guanajuato, con grandes ofertas para el Día del Amor y la Amistad, donde encontrarás precios bajos desde 50 pesos. Zapatos, tenis, chamarras, sudaderas, vestidos, machones, abrigos, bolsas de piel, botas, cinturones, vestidos artesanales, marcas como Levi's, Lacoste, Náutica y muchas más. Del 27 de enero al 19 de febrero. Carretera Soto La Marina, frente a la Normal Superior, en el estacionamiento del Bolivic, de 9:30 de la mañana a 11 de la noche. Big Mochis en Ciudad Victoria. Si quieres 7 días de precios bajos en frutas y verduras, ven y ahorra en H-E-B. Zanahoria o plátano, $12.95 el kilo. Cebolla blanca con cáscara, $12.95 el kilo. O bien, compra 2 elotes blancos y llévate el tercero gratis. Fíjense al 30 de enero. En tienda y en línea, H-E-B. Lo mejor para ti. Refaccionaria Ruiz y SID, marca líder en suspensiones y amortiguadores. Te desean un feliz año 2023. SID, marca líder y con gran variedad de amortiguadores. SID, suspensión y dirección es seguridad. Los encuentras solo en Refaccionaria Ruiz. Felices fiestas y próspero año nuevo 2023. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Hoy nos acompaña la doctora Leticia Santoyo, también Salvador Leal y Javier Terrazas, con este tema del Congreso del Estado, donde, bueno, 2 diputadas del PAN se señalan como diputadas sin partido después de una situación donde ellas apoyaron una iniciativa de Morena. De ahí se desprende toda esta problemática en la cual la diputada Sandra Luz García Guajardo y Linda Mireya González Zúñiga actualmente se determinaron ellas como sin partido. Ante esta situación, ¿ustedes consideran que estas legisladoras se van a quedar en esa condición o se van a sumar a Morena? Salvador. Por lo que dijeron ayer se quedan en el partido, solamente van a ser sin partido. Y quiero hacer nomás un breve comentario. Cuando se fueron los de Morena a Acción Nacional, hubo todo también, traiciones y de todo tipo, pero no las expulsaron de la bancada. Ahí se quedaron, inclusive sin partido, ahí se mantuvieron y no pasó nada. Acá sí las expulsan de la bancada, nada más, pero no del partido. Entonces, había ahí la diferencia, que ahorita esta situación se está marcando Acción Nacional y favoreciendo a Morena dentro del interior del Congreso, por principalmente Linda Mireya, que fue la que se prestó en esa votación para quitar la fiscalía, la superfiscalía, fue la única. Entonces sí los ofendió, vamos a decirlo de esa manera, pero pues ellos tenían sus puntos de vista y no se los aceptaron porque había una línea que hacer en ese tiempo, aceptar que pues
tenía que votar en ese sentido. Entonces, si hay situaciones que están dando al traste, o ahorita se están dando a conocer, y lo digo, se están desahogando. Okay, ¿verdad? correcto. Entonces, sí, ahí está marcado, y creo que se quedan. Sí, partido, y quedan dentro de Acción Nacional. Javier, ¿consideras que se quedan en el partido o se suman a Morena? Yo creo que se van a quedar sin partido. En el Partido Acción Nacional hay una reconfiguración del PAN a nivel estatal. Ya se está descabezando el PAN. Entonces, hay que recordar, Tamaulipas es la suma de sus regiones. Hay liderazgos regionales muy marcados. De los pocos liderazgos sólidos que tiene el PAN ahorita, por ejemplo, es Jesús Nader en Tampico, que es alcalde. Y las diputadas de alguna manera responden a eso. No es raro que una de ellas, Nora González, que es dirigente municipal del PAN en Tampico, y ella se ha declarado panista y que no va a renunciar y que no se va a salir y no se siente traidora, ella votó en el cambio de la Junta de Coordinación Política, ella dio su voto a favor. ¿Por qué? O sea, son liderazgos regionales. Tamaulipas es una suma de territorios, de regiones distantes y distintas, y los partidos deben entender, los dirigentes de los partidos deben entender eso. No es extraño que Matamoros, por ejemplo, que hay un liderazgo natural de su alcalde, el propio presidente del Congreso de este mes, Isidro, él fue síndico en la pasada administración municipal. Y los diputados, actualmente, todos los diputados morenos, tienen una convivencia buena con el alcalde y con el liderazgo local de Morena. Estas dos diputadas del PAN, o sea, se llevan mejor con sus compañeros morenos que con los propios panistas. Entonces, es eso, deben entender esa nueva reconfiguración del PAN, y creo que si son honestos e inteligentes los dirigentes actuales del PAN, deberían de respetar eso y no expulsarlas, porque al rato las van a necesitar. Ok, correcto. Doctora Leticia. Sí, yo creo que el PAN debe aprender de sus propios errores. El PAN, antes de gobernar, fue mejor oposición. Tenía esos bastiones en Reynosa, en Matamoros, en Tampico, incluyendo en Victoria. Llega al poder y en lugar de sumar y ver precisamente cómo obtenía ventajas de todas esas posiciones que había en regionales, pretende terminar con ellos. Inclusive se generó un clima dentro del mismo PAN de choque, o sea, porque parecía que en lugar de sumarlos pretendía terminarlos o exterminarlos. No había nada que no hubiese como que un liderazgo solamente Reynosa sobre encima de todo Tamaulipas. Entonces, pero pues realmente la verdadera fortaleza del PAN fue eso, o sea, la suma por eso llegó a poder, porque al final de cuentas creo que cada uno de los liderazgos en Tampico, en Victoria, en la frontera, tuvo mucho que ver en esa parte donde llegara a poder. En esta reconfiguración, como lo llama Javier, pues realmente hay que reconocer que cada uno tiene su porción, tiene individualidad, tiene sus propios intereses, y hay que sumarlos, porque si esto sigue así, el PAN va en declive, como le pasó precisamente al PRI en la historia. Ok, correcto. Les queda un minuto a cada quien. Con eso cerramos. ¿Cómo pronostican ustedes al Partido Acción Nacional para esta legislatura? Pues Salvador. como van, creo que van a batallar más con ellos mismos, porque entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Las reuniones internas de ellos son más pesadas que las sesiones a veces. Lo digo con esto de causa, porque los últimos 10 diputados fue en el 2016, sí. Fueron 10 diputados que sí eran de oposición, estamos comentándolo con Javier, entonces, y con Leti. Entonces, ahorita, pues ya trae intereses, y lo digo porque ahorita que está Leti, ya los problemas internos en la reunión del Consejo les dijeron que ya no son gobierno, ya no tenemos Congreso, ya no tenemos gobierno. Si acaso no sé cuántas alcaldías tengan ahorita de Acción Nacional, pero ya no tienen el poder. Entonces ya hay enconos, hay divisiones. ¿Por qué? Yo siento, y es a título personal, que para mí, o sea, a pesar de que hubo una elección ahí para el dirigente, creo que puede haber hasta cambio de dirigente estatal, porque en el Consejo ya hay pugnas internas, casi mita y mita. Ok, correcto.
¿Con qué cerramos? ¿Cuál es el pronóstico para el PAN? Yo creo que el PAN debe a Tamaulipas una lección de humildad, de reconciliación, porque ha sido un partido de opositor exitoso, valioso para los contrapesos, y deben entender esa nueva realidad, y en esa nueva realidad deben ser una muy buena oposición, si es que en el mediano plazo quieren regresar al poder. ¿Con qué cerramos? Digo doctor? yo que necesitan reflexionar seriamente porque necesitan liderazgo, ser más tolerantes y ser negociadores. Sin esas características, el PAN va a seguir en declive hasta finalmente parecer, no sé, como otro partido de los pequeños. Sí, aprender de sus errores. Definitivamente tienen esa tarea en el Partido Acción Nacional. Pues yo le agradezco a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio. También le agradezco a la doctora Leticia Santoyo por habernos acompañado. Muchas gracias y gracias a ti. Feliz cumpleaños. Gracias. Salvador Leal, gracias. Sí, buenos días. Bueno, buenos días y gracias y felicidades. Javier Terrazas. Felicidades de nuevo y un saludo muy cordial al auditorio. Sí, bueno, muchísimas gracias por sus buenos deseos. Le agradezco a usted que nos acompañó y a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga un excelente día. Esta es